muy buenos días, tardes, noche, dependiendo de la hora que nos escuchen o nos estén viendo. Este es un nuevo podcast, un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Aldea Mundial. Y hoy vamos a tratar un tema que ha estado en la palestra pública, muy interesante. Pero bueno, antes de que prosigamos en este asunto, Andrés, ¿cómo vamos? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pues bien, acá en un nuevo día grabando, muy contento pues por el recibimiento, por los comentarios y por la aceptación que hemos tenido con este podcast. Y pues nada, muy interesado de escuchar y de poder debatir sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, de la situación entre Irán e Israel. Pues sí, y bueno, para no darle más vueltas al asunto, bueno, antes de presentar a nuestro invitado, quiero recordarles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, estamos como @aldea mundial, o también por las plataformas de radio escucha de Spotify, Amazon Music y Apple Music. Estamos como Aldea Mundial, el podcast. Pues bueno, nuestro invitado, él se llama Mauricio Jaramillo Jacir, él es profesor de la Universidad del Rosario, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse, máster en Geopolítica París 8 e internacionalista de la Universidad del Rosario. Es una persona de nuestra casa, ya ha estado en varias oportunidades con nosotros y pues bueno, para nosotros es muy grato que él hoy nuevamente nos esté acompañando ahora en este podcast. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Manuel, Andrés, muchas gracias por la invitación. Pues es un verdadero placer estar aquí, felicitarlos obviamente por el Día Global y pues creo que es un espacio muy necesario habida cuenta de todo lo que está viviendo Colombia y el mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrés, cuéntanos. Bueno, vamos a entrar a esta sección que llama el contexto. Bueno, pues yo creo que para todos que han podido ver medios de comunicación, pues ha sido supremamente notorio el tema que se ha venido trabajando o que ha venido sucediendo entre la confrontación que se está dando entre Irán e Israel. Pero esto tiene digamos, un background un poco más amplio, o sea, Israel e Irán vienen, digamos, en una enemistad, llamémoslo así, puede ser histórica, pero básicamente arranca un poco desde la revolución islámica que tiene Irán en el 79. Posteriormente a eso han habido muchas refrigas, pero ¿qué es lo que ha pasado en las últimas semanas o meses para que podamos generar el contexto? Bueno, lo primero es que acá hay un tema principal que está de fondo y es el genocidio que se está viviendo en Palestina por parte de Israel. Recordemos que, digamos, ya van cerca de 35.000 personas asesinadas por parte de Israel en la franja de Gaza y en Cisjordania. Entonces, esto ha generado un impacto en la región en donde Hamas es como actor en este conflicto, es financiado o es un aliado de Irán. Esto ha llevado, por ejemplo, a que Israel cometa acciones en lo que se llaman los proxies de Irán. ¿Qué son los proxies? Son aliados que funcionan en terceros países que realizan acciones militares o de diferente índole financiadas por Irán. Esto sucede, digamos, con los hutíes en Yemen, con Hamas en Israel y Palestina y Hezbollah en Jordania, en el Líbano, perdón. Entonces, cuando tenemos esta situación, eh, Israel decide atacar el 1 de abril el consulado de Irán en Damasco, en donde terminan 16 personas asesinadas, entre ellas 7 cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es un alto grado, digamos, de la estructura militar que tiene Irán. Esto desemboca, digamos, una reacción por parte de Irán que decide tomar acciones, porque pues, digamos, es una afectación. Hace 15 días hablábamos de los efectos de atacar o invadir una misión diplomática, pues esto tiene unos efectos parecidos cuando hablamos de Ecuador, pero esto pues, en otro lado del planeta. Entonces Irán decide atacar a Israel el 14 de abril. Este ataque, que es con drones y con misiles, tiene una característica principal, ya hablaremos sobre cómo ha medido Irán en estas acciones, pues fueron repelidas por el muro, por el domo de hierro que tiene Israel, que repele los ataques aéreos, y consecuentemente a esto, pues hay una reacción internacional. ¿Cuál es la reacción internacional? Hay un apoyo por parte de los países de Occidente a Israel,
pero no están dispuestos a apoyar una acción militar o una respuesta a escalada militar hacia Irán. Todo esto se camufla, digamos, con un paquete de ayuda económica que se tira, digamos, de sanciones económicas contra Irán, pero resulta que la respuesta no tarda en llegar. Netanyahu quiere la guerra, esto es un tema que vamos a mirar, porque parece ser que Israel, el gobierno israelí, especialmente Netanyahu, quiere o le funciona y necesita eh, azuzar el conflicto que hay en Medio Oriente por unas cuestiones internas. Y finalmente, el 20 de abril 2021, hay un ataque de Israel a Irán, como un ataque limitado a unas bases muy seleccionadas. Y el último hecho fue el que estábamos debatiendo hace un par de minutos, que fue la ayuda militar a Israel por parte de un paquete de ayuda económica militar que salió del Congreso de los Estados Unidos y firmó Joe Biden, dirigido a Israel, Ucrania y Taiwán. Entonces, pues este es el contexto en que nos podemos analizar hacia dónde va esto. Estamos hablando de el comienzo de un conflicto armado mucho más grande en Oriente Medio, que desatará cómo van a reaccionar los diferentes actores del sistema internacional. Pues esto es lo que queremos analizar en este programa. En ese sentido, pues hablemos de eso, Mauricio. Hablemos me gustaría que comenzáramos a hablar eh, por el origen del conflicto, de esta enemistad. Hemos hablado ya que, pues, yo comenté un poco que esto tiene su historia en el 79, luego de la revolución islámica de Irán, iraní, pero digamos, ¿cómo ha sido subsiguientemente esto? ¿Cómo ha sido el tema del apoyo de Irán a la OLP y a Hamas, y cómo lo ve Israel? Bueno, pues no, tú tienes razón, eso hay que mirarlo desde el punto de vista desde el quiebre que significa el triunfo de la revolución islámica en el 79 en Irán. Hay que recordar un poco que cuando nace Israel en el 47 o en el 48, hay una discusión en la que no me voy a meter. Israel lo que hace es buscar sus vecinos lejanos, es un poco como el concepto, y es vecinos que no hacen parte del mundo árabe y que en ese momento, a finales de los 40, tienen un discurso más compatible como con Occidente, quieren acercarse y ver en Israel la oportunidad perfecta. Aparece Turquía, que es el primer estado musulmán en reconocer a Israel, aparece Irán en esa misma condición, y de una manera más tímida aparece Etiopía, con quien Israel va a tener también una relación estratégica. Algo similar a lo que tiene hoy Israel, por ejemplo, con Azerbaiyán, que son estos estados que tienen una población musulmana, digamos, considerable, no son árabes y por algún motivo ven en alianza con Israel o en un acercamiento o en una relación especial una manera de aceitar sus relaciones con Occidente. Con Irán esto ocurre, y ocurre en pleno gobierno de la Revolución Blanca, del Shah, en la monarquía iraní. Sacan del poder pues básicamente a los nacionalistas que creían un poco en este discurso un poco más de desarrollismo, nacionalismo económico, y con el Shah pues empieza toda esta política de occidentalización hasta la revolución. Con la revolución va a haber un cambio del cielo a la tierra, un giro de 180 grados, y quien era uno de sus más inmediatos aliados en la zona se va a convertir en su enemiga. La sede de la embajada de Israel en Teherán va a ser convertida en la embajada de Palestina. Hoy digamos, los manifestantes que reciben a Yasser Arafat empiezan a gritar en las calles de Teherán: hoy Irán, mañana Palestina. Es decir, empiezan a hacer como una suerte de hermandad, que es, bueno, me imagino que ahorita lo vamos a hablar, es una hermandad ambigua, es una hermandad confusa, y lo digo porque la OLP es un actor que pretende un Estado laico, es un movimiento de liberación nacional con una fuerte influencia de la teoría marxista de la liberación de los pueblos del sur global, y obviamente Irán, pues básicamente es un régimen confesional que cree en la literalidad de la religión, que combate el marxismo. Ahí hay un genocidio político del Tudeh o Tudá, que es el partido de las masas, que es el Partido Comunista Iraní. Entonces ahí hay como un hermanamiento que yo creo que no tiene una base muy clara, pero que de todas maneras hace surgir pues esta enemistad que nunca ha sido directa entre Irán e Israel, y que pues en el último tiempo vimos como calentarse a propósito de la guerra en Gaza. Bueno, Mauricio, yo creo que otro actor que creo que es pertinente mirar acá es Arabia Saudita, ¿no? Porque creo que esas ambigüedades que uno puede verlo
Muchas veces, no solamente la OLP, también Irán con Hezbollah, también ha tenido algunos momentos de acercamiento, otras veces no, también se alejan, pero me gustaría que revisáramos otro actor, y es este actor Arabia Saudita, un país que está compitiendo desde también hace años con Irán para el liderazgo de la región, que durante años, desde el 2017, 2018, rompieron relaciones, en el que el año 2023, primer semestre, China logró sentar, volvió a que estos dos países en competencia restablecieran unas relaciones diplomáticas vistas desde China, ¿no? Claramente con un nuevo actor dentro de esa Asia Occidental. Y en ese sentido, nos gustaría que nos contaras un poco cuál es esa relación, ¿no? Los saudíes antes del 7 de octubre tenían una mesa de negociación, ¿no? Los acuerdos de Abraham, en donde tenía 3 puntos: que Estados Unidos le vendiera un armamento que le permitiera construir su arma nuclear, y un tercero era mirar el tema palestino, pero los saudíes siempre podían como pasarse o bajar ese tema de la mesa si era necesario, una medida que la aprobaran los dos primeros. Cuéntanos un poco qué pasa con Arabia Saudita, qué pasa con este actor que también es muy vacilante, incluso también Jordania, que en ocasiones termina apoyando a Israel en muchas acciones. Sí, pues hay que recordar un poco que hay una división muy grande del mundo musulmán, entre el mundo musulmán que es árabe y el que no. Y hay una división entre las dos grandes, digamos, familias que son chiitas y sunitas. Y me parece que de esa división, clivaje, ruptura, pues hay como que las dos principales cabezas, no las únicas, son Arabia Saudí, sobre todo en el último tiempo, e Irán. Lo que ha tratado de hacer Israel, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, es un poco aprovechar esa división que ha habido en el mundo musulmán y árabe para precisamente sacar provecho aislando a Irán. Entonces, lo que han hecho concretamente es han tratado de, a través de una política de intercambio de favores, darle visibilidad a un régimen que tiene un récord en materia de derechos humanos pues desastroso. Digamos, el wahabismo, creo que ustedes lo saben, es una de las versiones más anacrónicas, más cerradas, más ortodoxas del Islam, pero pues pasa de agache en Occidente. Ahí tuvieron un problema con los turcos a raíz del asesinato del periodista Khashoggi. Entonces ahí, digamos, yo creo que ha habido una suerte de transacción entre Israel y Arabia Saudí, como entre Israel y Bahrein y otros estados árabes como Marruecos. Eh, y es muy fácil. Israel hace un cálculo que yo creo que es acertado desde el punto de vista geopolítico, pero no desde el punto de vista ideológico, y es, pues Marruecos, Arabia Saudí, Bahrein, eh, más o menos lo de Qatar es distinto, no tienen ninguna razón para enemistarse con Israel, no tienen territorio en disputa, como lo tiene Líbano, como lo tiene Siria, como lo tiene Jordania, como lo tienen los palestinos, desaprovechándose de que son países pues, que no tienen mucho que perder y mucho que ganar, porque Israel es un poco la puerta de proyección hacia Occidente, lavarse un poco la cara. Qatar lo hizo pues con el Mundial y está en una política como de atracción de Occidente a través como de este poder blando, de equipos de fútbol, etcétera. Entonces lo de Israel cae bien, cae como anillo al dedo. Ahora, ¿por qué digo que es un error desde el punto de vista ideológico? Porque no funciona y porque una cosa es lo que diga la dirigencia y otra cosa es lo que diga la gente. Y yo creo que la gente, pues básicamente está inconforme. Eso no funciona. A Estados Unidos le salió muy mal y cuando llegó Biden, por ejemplo, quiso aislar a Arabia Saudí y decir, bueno, ya no más. Este es un aliado que se nos está, pues, que nos está causando problemas por todo el tema de los derechos humanos, el asesinato, además con muchos agravantes de este periodista Khashoggi que había hecho denuncias, desmembrado, torturado, etcétera. Era muy difícil de justificar. Y obviamente con la guerra en Ucrania le toca a los gringos ser como súper cínicos y decir, bueno, pues como salen 11 millones diarios de barriles que pone Rusia en el mercado, pues bueno, de pronto los saudíes no son tan malos. Y para rematar, cuando están a portas de, digamos, normalizar relaciones o establecer relaciones más bien, porque en realidad no es que hayan estado en guerra directa Arabia Saudí e Israel, y los saudíes en esta lógica de, pues yo no tengo mucho que perder, si pueden solucionar la causa palestina bien, pero si no, no es que nos vamos a desvelar. Y de dientes para afuera, en Marruecos, Bahrein, todos dicen lo mismo. No, pero es que la cosa palestina es muy importante, pero bueno, pues ya Marruecos había establecido relaciones y ahí, tran, llegan los ataques del 7 de octubre y tienen que echar para atrás porque la respuesta israelí hace que en este momento sea muy costoso para un Estado árabe establecer relaciones. Entonces ahí me parece que se ha roto un poco ese cálculo
por medio del cual, a través de una serie de transacciones, Arabia Saudí estaba ganando esos espacios en detrimento de un Irán que a mi juicio los está ganando. Claro, y antes de que pase Andrés, lo de Marruecos pues también es bastante, digamos, concuerdo en el sentido que juegan a doble banda, ¿no? Pero también digamos que no quiero perder la oportunidad para comentar, Marruecos termina restableciendo sus relaciones diplomáticas con Israel en la medida que Donald Trump reconoció el Sahara Occidental a Marruecos, ¿no? Que es otro problema, eso es de la descolonización y que el pueblo saharaui pues está dando una pelea a nivel internacional también para su reconocimiento. Quiero hacer esa aclaración porque claro, ese ejemplo nos Hay una muestra transacción, exacto el nivel de transacción de estos países, Andrés. de acuerdo. Sí, no, si quieren, aprovechando esta cuña que hace Alejo, si quieren conocer un poco más del Sahara Occidental y la crisis del Sahara Occidental, los invito a ver un programa que está en nuestro canal de YouTube sobre, le explicamos el tema de Sahara Occidental, para que lo conozcan un poco más si tienen algún interés ahí. Bueno, hablemos un poco, ya tenemos este actor, ya tenemos estos actores regionales, el papel de Arabia Saudita, el papel, digamos, de los estados árabes y musulmanes, principalmente sunitas, que juegan y que operan en la región, que buscan un acercamiento a Occidente, en donde, digamos, Israel tiene ahí un papel, pero también está atravesada el tema palestino. Hablemos un poco para entender un poco ya más allá, digamos, de los hechos que acontecieron este mes, que es el foco, hay un poco de la estructura. Entonces, todo el mundo habla de los proxies, digamos, principalmente de estos actores no estatales que ejercen, a los cuales Irán ayuda, financia, pero que no tiene como pues nadie ha podido llegar a determinar de manera clara si que existe alguna relación más allá de la financiación, es decir, que Irán moldee y dirija acciones concretas. eh, por parte de esto, si estamos hablando de los hutíes en Yemen, estamos hablando de Hezbollah en el Líbano y de Hamas en Palestina. Cuéntanos un poco cómo funciona más o menos, cómo es esta relación y por qué surge esta relación y cómo se ha desarrollado en estos años. A ver, digamos, dos aclaraciones, digámoslo así. Cuando surge la Revolución Islámica, se va a exacerbar esto que yo le decía ahorita a Manuel, esta división entre el mundo sunita y chiita, y como se exacerba, lo que hace Irán es tratar de preservar y defender los derechos de los chiitas en terceros estados. O sea, Irán se siente como el estado chiita por excelencia, porque es el donde triunfó la revolución, y lo que hace es proteger los chiitas en Bahrein, por ejemplo, donde son mayoría, pero no han podido gobernar, en Yemen, en Líbano, ahora en Palestina es diferente, porque en Palestina, digamos, por la precariedad de la causa, pues no existe este clivaje que en otros estados. Entonces, pues lo primero es decir que efectivamente eso existe, esa financiación, existe esta idea, bueno, el eje de esto de eje es más un nombre de afuera, pero sí existe la idea de una defensa de la comunidad y hacer todo lo posible por ayudar a esa comunidad. Ahora, de ahí, y ahí yo viene la segunda aclaración, a negarle agencia, a negarle voz, autonomía a Hezbollah, a los hutíes o a los palestinos, por ejemplo, porque también se ha dicho, yo he oído cosas como que Hamas es un títere de Irán, o que la yihad islámica, que es en realidad el movimiento en Gaza más cercano a Teherán, que no tienen agenda, que en realidad la agenda es de Irán y pues básicamente fue Irán la que dio la orden del 7 de octubre y detrás y en realidad ahí yo creo que hay un desconocimiento muy grande de las reivindicaciones de Hamas, las reivindicaciones de los hutíes que yo creo que tienen que ver con la reconstrucción yemení luego de la salida de Ali Abdullah Saleh en esto que denominaron la primavera árabe, pero ahí hay unas reivindicaciones genuinas, autónomas, propias, que apoya a Teherán, pues obviamente las apoya, pero son autónomas. Y ni hablar de Hezbollah. Hezbollah, de hecho, Hezbollah se distancia de la vía iraní. La reivindicación que tiene Hezbollah respecto del Líbano no es una revolución chiita, no es una revolución, no es una... O sea, Hezbollah renunció hace varios años a la idea de un Estado, por eso a mí me da risa cuando dice que quiere reproducir, no, obviamente se llama el partido de Dios, entonces la gente dice, bueno, si se llama el partido de Dios, deben perseguir un Estado confesional, pues no, en realidad Hezbollah lo ha dicho, nosotros no, en las actuales circunstancias, en un Estado como el Líbano, que es por definición postguerra civil multiconfesional, pensarse en un Estado como Irán es imposible, es absurdo, eso seguramente lo quieren los iraníes para Irak,
donde el clivaje sunita-chiita es terrible. Entonces, yo pensaría que efectivamente existe esa solidaridad, pero de ninguna manera hay un calco del modelo o no tienen agencia. Ahí lo que hay es pues básicamente un eje, un grupo, un conjunto que se reúne alrededor de la idea de la defensa, sobre todo el Islam, en la mayoría de casos, salvo en el de Palestina. El Islam chiita, en el caso de Palestina, pues es lo que significa para ellos lo que llaman los iraníes la liberación de Al-Quds o la liberación de Jerusalén. Es importante esta aclaración y este funcionamiento porque finalmente, como nos venden, o sea, por todo lado, es finalmente que es que estos actores, prácticamente la agenda y sus acciones están dirigidas, organizadas y planeadas desde Irán. Y pues realmente los que han estudiado estudian y analizan pues lo que han dicho es, pues no, o sea, finalmente estas son unas organizaciones que tienen unas causas, lo que tú dices, unas causas diferentes, unas proyecciones diferentes, que reciben sí un apoyo y un financiamiento por parte de Irán. Y eso les permite, digamos, avanzar. Y a Irán le sirve también pues el desarrollo de digamos, de estos objetivos que tienen ellos en sus particularidades, en donde están ubicados, ¿no? Sí, yo solo quería agregar un elemento que me parece importante y es que esas visiones que comúnmente, como las describe Mauricio, son descripciones provenientes principalmente de Europa y Estados Unidos y van a dos puntos. Primero, y que quiero resaltar lo que dice Mauricio, que elimina la agencialidad, es decir, yo creo que más que le quita la agencialidad, le quita la capacidad de pensar, ¿no? Exacto. Es decir, es supremamente abusivo decir, no, es que ellos son títeres de otros porque no tienen la capacidad de pensar, entonces requieren de otro. Y eso, ese tipo de relatos es histórico que se ha construido desde Europa inicialmente, luego pues Estados Unidos sobre Asia Occidental. Y creo que el segundo elemento que me parece importante, que lo hemos mencionado en la anterior pregunta con Mauricio, es el nexo. Y siento que Israel se convirtió en esa manera de blanquear a la autoridad para aceptarlo, ¿no? Entonces, si recordamos la historia, los judíos durante el siglo XIX, hasta antes del holocausto, era el pueblo paria un poco de los europeos que lo querían sacar, pero luego con la constitución del Estado, la creación del Estado, entonces fue como el nexus, fue como la manera como blanquearon a esas personas, ya es nuestro aliado. Y digamos que en esa lógica, en Asia Occidental se ha creado también eso, ¿no? Esa relación, necesito recuperar mis relaciones con Israel para que así de esa manera me limpie de esa visión de que el árabe o el musulmán es un terrorista o es, ¿no? Como para blanquearme y de esa manera yo poder tener un nexus con Europa y Estados Unidos. Y yo creo que eso en últimas ha creado en la región también un elemento de esquizofrenia, ¿no? Porque también creo que los líderes dicen, bueno, los líderes de estas regiones dicen, bueno, ¿estas manifestaciones son legítimas o por el contrario están influenciadas por países de Europa para derrocarlo? Pero también entramos por otro lado y es también el pueblo donde dice unos gobernantes que nos someten, ¿no? Entonces, unos gobernantes que son de mano dura en ciertas ocasiones como Bashar al-Assad. Entonces, siento que quedan como atrapados en un ejercicio esquizofrénico que no saben quién nos va más a pegar, si el occidente o nuestro líder. Y eso realmente también complejiza mucho la región para entenderla y que eso obviamente Europa y Estados Unidos lo utilizan también para sacar crédito o rédito de esta situación. Y súmele la homofobia digamos, post atentados 2001, o sea, post Torres Gemelas, o sea, la islamofobia que se crea después de los atentados y toda la campaña que hace, digamos, Estados Unidos y todo ese metarrelato en contra, digamos, de los musulmanes y esta serie de acciones, pues no discrimina el grupo, país, no discrimina nada, no discrimina población y eso crea, o sea, eso en Occidente crea un raciocinio muy fuerte que lo que busca precisamente también, aparte de esto que usted ya decía, tanto Mauricio como Alejandro, es que usted quiere alejarse de ese estereotipo creado y vinculado y pues surge un canal que ya lo vimos. Aunque yo creo o considero que ese mecanismo también tiende a cambiar, pero pues esto va a ser para que lo miremos más adelante. Lo otro que iba a decir como ahí apunta es que eso que ustedes hablan de la agencialidad de estos actores también implica es que estos actores se crearon antes
de la ayuda de Irán, o sea, no nacen con Irán, no nacen, O digamos, después, de hecho, o incluso sí, después. sí o sí, o sea, nacen por una autonomía propia y no corresponde, digamos, que Irán los haya creado para sus objetivos. No, al contrario, nacen y en medio de su desarrollo convergen en un momento, digamos, en esta alianza, digamos, de lo que llamamos terminando los proxies, Claro. alianzas. No, Mauricio, digamos como para ir aterrizando también un poco, porque creo que la conversación está muy agradable, porque estamos hablando de elementos históricos, temas actuales. Desde tu perspectiva, desde tu lectura, ¿cómo ves, por ejemplo, bueno, el ataque obviamente de Israel en Damasco, ¿no? Completamente pues repudiable, violación al derecho internacional público, ¿no? Es una violación a las convenciones de Viena, ¿no? Pero ¿tú crees que fue efectiva, o antes de ser efectiva, fue una respuesta prudente de Irán a Israel en la medida que veíamos un Israel que en términos de reputación a nivel global estaba cayendo, un cierto rechazo también en Europa y Estados Unidos donde decía, ya no sé cómo justificar el apoyo a Israel y que una manera era traer un poco a ese enemigo común, ¿no? Irán provocándolo y que viene desde hace rato, ¿no? Israel desde hace rato ha querido como traer un poco a Irán. ¿Tú lo ves como prudente esta respuesta? Pues más que prudente fue una respuesta, si se quiere, muy calculada y que le salió bien. Eh, Ahí no sé si sea prudente, pero me parece que más bien fue imprudente lo de Israel, porque esto se lo escuché en alguna vez a Felipe Medina que dijo, les dio un papayazo a los iraníes muy grande, que estaban esperando además, porque si bien hay una guerra fría histórica, esto creo, no sé si lo dijimos al principio, entre Irán e Israel, a diferencia de la relación que tiene Israel con Egipto, con Siria, con Jordania, incluso con Irak, es que se ha enfrentado con ellos directamente, y se ha enfrentado porque tiene territorio en disputa. Con Irán, en realidad, no hay nada en disputa, o sea, no tienen nada que ganar y mucho que perder. Con los árabes pasaba lo contrario, precisamente. Entonces, ahí entrar directamente a atacar una sede diplomática cuando los iraníes habían sido muy medidos, igual que los iraníes e israelíes. Entonces, lo que hacía Irán era atacar, boicotear, perseguir algunos objetivos estratégicos, lo mismo en el caso israelí, asesinar científicos del programa nuclear, boicotear el programa nuclear, como pasó con este virus informático que llegó con Washington a entorpecer el desarrollo de una de las centrales. Pero pues Israel, además, en medio de un problema de legitimidad internacional tan grande, apostó por la provocación. Yo lo que creo es que el cálculo de Israel, que salió muy mal, es yo necesito involucrar a Irán en la guerra. ¿Por qué? Porque necesito despertar la solidaridad y la mejor manera de hacerlo es con Irán. Irán es un actor que despierta repudio en Europa. Hay una enorme, ¿cómo se llama eso? Refugiados, asilados que tuvieron que irse después de la revolución. Entonces es una bandera que le sale relativamente bien a Israel cuando la ha agitado. Yo estoy, porque si Israel dice yo estoy rodeado de vecinos hostiles, todo el mundo le dice, ¿quién? ¿Egipto? ¿Marruecos? ¿Arabia Saudí? ¿Qatar? Que le tienden la mano cada vez que pueden y lo vimos ahorita con Irán. Entonces con Irán le sale bien. Pero le salió muy mal, ¿por qué? Porque los iraníes, yo creo, fueron muy inteligentes en telegrafiar el ataque, en anunciar, anunciar, anunciar. Entonces, como si yo voy a cobrar un penalti en un partido de fútbol y le digo al arquero, pues se lo voy a tirar pasito, se lo va a tirar abajo y se lo voy a tirar a la izquierda. Pues si yo lo tiro así y le aviso, pues yo creo que yo quiero que el arquero lo tape. Y eso fue lo que pasó con los iraníes. Los iraníes no querían un ataque que generara un nivel de daño tal que Israel pudiese despertar la solidaridad internacional y pudiera a partir de allí responder de una manera severa o castigar a los palestinos. En realidad fue la solidaridad fue una noche, cuando no se sabía, y entonces todo el mundo, uy, solidaridad con Irak, etc. Ahora, al otro día todo el mundo dijo, oh, no, 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 un segundo, que la gente no es tonta. Un segundo, esto es una distracción por lo que está pasando en Gaza. Y nosotros tan, güey, no somos. Entonces la gente sabe, la gente entiende, los gobiernos saben y dijeron, pues esto, si buscaban darle oxígeno a Netanyahu, pues le dieron oxígeno por horas, pero en términos generales aquí no se terminó por renovar la legitimidad de Israel. A mi juicio, Irán se metió en la agenda, entonces por eso yo pensaría que más que prudente, pues fue un cálculo que le terminó saliendo bien a No, Teherán.
y que además con todos estos últimos informes que hemos conocido, ¿no? Pues creo que igual sigue, concuerdo contigo, Mauricio, ese oxígeno fue por horas, ¿no? No hay que olvidar lo que salió hace días, que encontraron una fosa común Cañones, no, 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 una cosa horrible, inmunda. horrible. Ah, Vimos también The Guardian publicando que a la fecha de hoy, después de un mes de la acusación de Netanyahu y de 12 funcionarios de UNRWA, no ha mostrado ninguna nada, evidencia. Claro, el golpe financiero está hecho y es lo que preocupa porque en terreno es lo que la gente, es la lo que mayoría, siempre hace Israel, es lo que pero, siempre hace. Lo que pero sie- sin duda, sí, total, total. Una lo, máquina de lo- desinformación brutal. Lo cierto es que los hechos hacen que nuevamente Benjamin Netanyahu se caiga a su peso, así como sus acciones, ¿no, Andrés? Sin duda, ahorita vamos a hablar un poco de Netanyahu y su necesidad de que de que este conflicto evolucione. Pero finalmente, yo decía, está calculado, digamos, que tan avisado, digamos, que Irán lo dice, o sea, o da señales de que, pues, que va a ser como lo que dice, va a ser muy controlado el ataque y va a ser como la necesidad que yo tengo de responder al daño que me hicieron, porque al ataque fragante que sí ocasionó daño en el consulado de Damasco. Pero viene una reacción internacional que a mí me pareció muy interesante. O sea, finalmente lo primero que hace, de las primeras cosas que hace Biden luego de pues, el respaldo al ataque y demás, es decirle a Israel, pues nosotros no vamos a apoyar una escalada contra Irán. Es lo exacto, primero, o sea, es el día y medio después del hecho, lo que sale a decir es el gobierno de Estados Unidos, muy bien, pero pues nosotros no vamos a respaldar acción, respuesta militar eh, contra Irán y si usted quiere, más bien lo que hacemos es que ajustemos junto con la Unión Europea un paquete de sanciones económicas contra Irán. Y finalmente la respuesta de Israel es una respuesta que todo el mundo está esperando, es una respuesta muy medida. O sea, pues, si decimos que el ataque que hubo eso fue como el 20, el 19, el 20, que fue contra unas instalaciones de energía atómica, una cosa militar muy pequeña, pues que no generó también gran afectación y que no fue tan resonada por los medios, pues si esa fue la respuesta a eso, pues como que hay una conciliación, o hicieron conciliar a Israel de que le bajara un poco los humos al tema, ¿sí? Entonces, pues yo creo eso. ¿Ustedes cómo lo ven? Más o menos esa situación, como que ya les han obligado a Israel como a bajarle un poquito los humos a este conflicto. es que la humillada para Israel es tremenda, es tremenda. Hay una aceptación, la pregunta que acaba de hacer Manuel, hay una aceptación, y eso también complementa un poco, hay una aceptación tácita de que Israel es hacer mal el cálculo de la respuesta que da el ataque iraní lanzando estos misiles contra la central de Isfahan. En realidad no pasó nada, es decir, Israel lo que todo el mundo se dio cuenta es, Israel no puede llevar a cabo un ataque porque se quedó solo. Y es cierto lo que tú dices, Andrés, Estados Unidos le dice, mire, yo me solidarizo, yo hice lo que me tocaba hacer, y es que yo, los británicos, jordanos, etcétera, interceptamos esos misiles, no dejamos que entraran, pero no vamos a alcahuetear una segunda Gaza, que es, bueno, y no solamente me voy a defender, sino que ahora voy a, entonces Estados Unidos dijo, ya no más, entonces me parece que el ataque a Isfahan sale mal porque además pone en evidencia que el crédito israelí para agredir a terceros se está acabando. Porque lo de los palestinos, lo que acaba de decir Emanuel, lo de Can Yunes es una cosa monstruosa que no van a, y esto es, y te voy a decir esto, Manuel, eso es lo que sabemos, lo que acabas de decir de la UNRWA. ¿Por qué? Porque alguien que dice, hay agencias independientes que dicen, mire, van y no, Israel no va a aportar, la Dolce Vele, por ejemplo, no es Al Jazeera, porque entonces van a decir que Al Jazeera es propaganda. La Dolce Vele, el país de España están diciendo, no hay una sola prueba. Entonces Israel siempre hace lo mismo. Con Shirin Abu Akleh, la periodista de Al Jazeera. No fuimos nosotros. Fueron las brigadas Al-Aqsa. Paja. Sale el Departamento de Estado y dice, sí, fueron las fuerzas israelíes. Hospital Shifa. Fue Hamas. Fue Hamas. Sale France Press y dice, fue un misil israelí. Ahora con Can Yunis, no, es que eso no, perdón, en Ciudad de Gaza, la gente que estaba haciendo cola, que masacraron por comida, no, es que Horrible. no vemos, fue jamás. Siempre se termina comprobando y lo que hace Israel es decir, ¿saben qué? Cuando se compruebe,
cuando se sepa la información, que la espuma haya bajado y nos hemos acostumbrado a eso y me parece que es un poco lo que hoy lo tiene sin ese crédito, que yo creo que ya nadie le cree a Israel, Claro. nadie. Y es muy difícil solidarizarse, insisto, con un Estado pues, que está en semejante carnicería. Yo le agregaría que digamos que una de las grandes críticas a Israel, y lo que tú comentas, Mauricio, es que no deja ingresar periodistas, no deja ingresar, ¿no? Y digamos que para los oyentes de los que nos están viendo, ese es parte del problema. Israel no está dejando ingresar a ningún periodista, no está dejando que nadie pueda reportar eso y lo que, como dice Mauricio, uno sabe de pronto porque hay un periodista, un fotógrafo palestino o que alguien logra colarse, pero realmente el acceso a la información ha sido muy difícil y claro, ese acceso le ha permitido a Israel hacer lo que quiera. Pero yo creo que hay otra cosa y yo creo que la humillación, de hecho, Mauricio, no sé si ustedes lo piensen igual, Andrés, pero creo que viene incluso desde mucho atrás. Es la fecha que hoy inteligencia, digamos, Israel siempre se ha jactado por ser una de las democracias más sólidas, de tener una de las mejores inteligencias y de tener un ejército muy moral, uno de los ejércitos más morales del mundo, dicen ellos. ¿No? Tres elementos fundacionales y que con eso se venden. Y uno mira, cuando uno hace un ejercicio riguroso uno a uno, pues ninguno. Hasta hoy no sabemos por qué el Mossad dejó entrar que pasara el 7 de octubre, teniendo información de Egipto, porque la inteligencia egipcia le había pasado 8 o 15 días antes esta información. ¿Qué pasó? Entonces, ¿dónde quedó el centro de inteligencia más avanzado del mundo? ¿No? Deja muy entredicho y hoy no tenemos o hay ningún responsable frente a esto. Frente a otro punto, la democracia más sólida. Bueno, Benjamín Netanyahu no hay que olvidar que antes del 7 de octubre estaba llevando un proceso judicial, ¿no? Temas de corrupción, le quiso meter la mano a la justicia, que entre los elementos de la democracia el respeto a las ramas del poder es clave. Pues bueno, Benjamín Netanyahu tampoco lo respetó. Y si lo hablamos desde un ejército más moral, pues uno solamente viendo los videos de burla, ¿no? De ver soldados israelíes con ropa interior de las mujeres palestinas caminando, o sea, es decir, No, son situaciones muy burdas. es un elemento que pasa de lo moral, de toda índole, ¿no? Es decir, A lo vergonzante. el paso de Israel viene desde mucho antes y es de una profundidad a todo nivel, ¿no? Político, de inteligencia militar, hablándolo también, bastante difícil. Mauricio, tengo una inquietud y me gustaría que lo charláramos entre los tres, y es, hoy, bueno, no, hoy lo volví a ver, pero desde la semana pasada hay funcionarios de Naciones Unidas que están pidiendo que, porque Andrés decía, no, Estados Unidos dijo, uy, yo no puedo apoyarlo hasta allá, no puedo, pero le sigo vendiendo armas, ¿no? O sea, le sigo dando armas, ¿no? 26.000 millones de dólares fue la última aprobación, de los cuales 17.000 son para armamento. En Naciones Unidas hay funcionarios que están diciendo si existe la posibilidad que esa denuncia que hay ante la Corte Internacional de Justicia sea replicable, tenga una proyección a sus países aliados que le han proveído este armamento. ¿Tú lo ves factible? ¿Esto se ha visto tal vez en otro conflicto o realmente la primera vez que estamos viendo que haya una ampliación de causalidad o de responsabilidad a un actor que no ha prevenido el genocidio como ha sido Israel y que es la acusación que tiene en la Corte Internacional de Justicia? Pues yo lo que creo es que estamos ante un escenario que es inédito en todos los sentidos, como lo fue en su momento. Esto a mí se me parece a la situación de Gambia cuando denuncia ante la Corte Internacional de Justicia a Birmania por el genocidio de la población rohingya. Y es porque inaugura un poco esta idea de que un Estado que no esté directamente involucrado puede ser parte para denunciar a uno cuando esté violando, por ejemplo, la Convención del 48, que fue lo que hizo Gambia, si no estoy mal. Entonces, ahora yo creo que va a pasar lo mismo. Yo creo que aquí estamos ante, y esto es inédito, y no estoy diciendo que sea comparable o peor o mejor, simplemente es inédito porque nunca antes habíamos tenido esta catarata de videos, testimonios, informes, eh, piezas de prensa independiente, todo que está hablando de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, etcétera. Entonces, como es una situación tan inédita, yo sí creo que es posible que la Corte diga, eh, aquí hay una cosa, acá hay un antecedente y es que, claro, Israel es el primer culpable, perdón, responsable, eso es innegable, porque es el que está alando el gatillo. Pero es indudable que si Israel no tuviese la legitimidad internacional que le otorga, por ejemplo, Estados Unidos, que es el que más
pero también Francia, Reino Unido, pues es indudable que igual que pasa con el derecho penal doméstico, pues una persona que por omisión o que ayuda o que le da información, pues debería ser también juzgada y es, creo que todos lo sabemos, responsables. Entonces, por ese lado, yo pienso que sí podría pasar porque no habíamos visto nunca. Yo en estos días, de hecho, estaba diciendo en mi podcast que este es el genocidio más agravado, no sé si el peor, pero el más agravado de la historia, porque es la primera vez que el establecimiento internacional se pone al lado de los genocidas. Digamos que en Ruanda, ¿qué pasó? Pues no reaccionaron, pero pues no es que nadie apoyara directamente a los Hutu, no es que soviéticos y gringos apoyaran a los militares nigerianos que mataron de hambre a 2 millones de personas en Biafra. Nadie apoyó a Ríos Montt directamente para que matara a 300.000 chiles. Esta vez sí hay un apoyo. Entonces, eso para mí es uno, y ni hablar obviamente del nacionalsocialismo, porque ahí sí se estaba combatiendo. Entonces, ese apoyo directo, ese apoyo que se expreso, por ejemplo, una Alemania diciendo que es vergonzoso que se use, que se invoque la palabra genocidio, pues hombre, eso es una defensa a ultranza. Entonces yo creo que eso es un elemento inédito, pero sería pesimista en que la Corte no va a querer ser maximalista, la Corte no va a querer ser tan ambiciosa porque sabe que entre más ambiciosa sea, va a haber una decisión más difícil de llevar a la práctica. Por eso la Corte, pienso yo, no desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, siempre da eso que María Ángela Holguín denominó fallos salomónicos, y es si yo no le doy algo a la otra parte, la estoy dejando sin estímulos para respetar mis decisiones. Entonces la Corte yo creo que tiene miedo de ser una Corte muy surglobalista y decir, sí, efectivamente, decir lo que todos pensamos. Claro, El norte industrializado es un agono y esto hay que sancionar. claro. Entonces dice, sí, como con Israel, que dijo todo para establecer el alto al fuego sin mencionar un alto al fuego. Dijo todo lo relativo a que Israel está violando la convención sin decir que estaba violando la convención. Entonces me parece que aquí puede pasar algo similar. Yo creo que va a haber una decisión en la que va a quedarle en evidencia la responsabilidad de terceros, pero sin la sanción y la responsabilidad que muchos estamos esperando para que generase un antecedente categórico. Creo que sería un tema de investigación muy interesante. Claro, evidentemente, están haciendo un derecho, yo creo, están haciendo una percepción distinta sobre la multilateralidad. O sea, yo sí soy enemigo de la interpretación de que con el genocidio en Gaza murió la multilateralidad. Yo pienso más bien que la multilateralidad está ahí resistiendo, poniendo, lo que acabaste de decir de la UNRWA, poniendo muertos. O sea, aquí Naciones Claro. Unidas está poniendo muertos en Gaza. Entonces yo también digo, pues pucha, ¿quién está poniendo la cara por la humanidad, aparte de Sudáfrica, Chile, Brasil, Colombia, es el sistema de Naciones Unidas y enhorabuena que exista. Sí, claro. O sea, yo comparto un poco en el sentido de que si hay un precedente importante, sobre todo por el actor, ¿no? Pues Israel es un actor que ya hemos visto cómo está cobijado por parte de Occidente de manera muy fuerte, y pues que primero que haya prosperado inicialmente y que se vaya a desarrollar, digamos, esta demanda que ha venido creciendo progresivamente en la Corte Penal Internacional, pues es importante. En la Corte Internacional de Justicia y por otro lado la Corte Penal, que hay otra, porque son diferentes, diferentes. Entonces, ahora bien, que eso se extienda, yo sí veo muy difícil, digamos, a nivel político, finalmente, digamos, de que termine involucrando actores europeos y demás en esta investigación y se quedará acotada a lo de, digamos, al menos inicialmente, digamos, en su sanción a Israel, pero puede abrir una especie de ventana de aceptar reclamos sobre terceros actores involucrados en la financiación. Eso puede ser. Eso que lo acepte, que lo juzgue es otra cosa, pero Exacto. el hecho de la aceptación, pues ya marca un precedente y ese capítulo lo veo un poquito más viable. Me acordé de una cosa que me parece importante sobre el derecho, porque mucha gente también cree que el derecho después de 1945 es un derecho técnico, es un derecho no que resuelve, y también ahí no podemos dejar esconder que el derecho internacional público también tiene un carácter histórico colonial, ¿no? Entonces, por eso me parece súper importante que sea Sudáfrica, ¿no? Un país que sufrió el apartheid, ¿no? Y que venga a decirle a la Corte Internacional de Justicia, bueno, vamos a seguir con la misma normatividad y el mismo derecho colonial o vamos a darle una nueva línea a ese derecho, ¿no? Lo que decía Mauricio, muy surglobalista, tal vez no va a querer, pero bueno, creo que
la invitación es poner en tela, digamos, en esa lucha de combate a ver qué van a hacer, ¿no? Es decir, a fuego. Andrés. No, yo iba a decir simplemente, yo no soy muy amigo de, o sea, pues muy defensor, digamos, de los instrumentos de Naciones Unidas como un real defensor, o el multilateralismo institucionalizado como un gran defensor, digamos, de los derechos y demás, pues, de hecho, eh, su poca acción en muchas cosas, pues limita. Eso no quiere decir que el multilateralismo como herramienta solamente dependa de Naciones Unidas, sino que el multilateralismo tiene unas vertientes digamos, que están modificándose y que permiten, digamos, la expresión de nuevos actores. Pues esto lo hablábamos en su cuarto capítulo cuando hablábamos del sur global, o sea, esa instrumentalización y la creación y desarrollo que está teniendo de manera autónoma expresiones diferentes del multilateralismo y de las relaciones del sistema internacional por fuera de lo institucionalizado por el norte o por occidente, como lo queramos llamar, pues permite canalizar este tipo de acciones. Y yo creo que eso es lo que está permitiendo que situaciones como la que hoy se está viviendo en Palestina pues tengan una reproducción un poco más fuerte en el eco internacional. Yo tengo como dos cuestiones como para ir cerrando, pues no sé si tengo. La primera es, la primera es el tema al interior de Israel. ¿Qué está sucediendo en el interior de Israel y especialmente el gobierno de Netanyahu? Porque pues, yo he visto de diferentes analistas y demás que Netanyahu quiere y está en su objetivo, ya sea por las cuestiones políticas o por sus persecuciones internas de estos líos judiciales que tiene, crear una cortina de humo a través de un conflicto. El primero fue Gaza, pero que ante la situación pues quiere ampliarlo por la región para buscar, digamos, como un oxígeno y un respaldo al interior de su país. Esa es una cuestión para que nos comentes un poco. Y ya lo otro es un poco entre la situación de Irán e Israel y sobre todo de este mundo árabe que está comenzando a moverse hacia otros nuevos ejes de multilateralismo, como lo que estamos hablando, y que, por ejemplo, la cercanía de países como Arabia Saudita a los BRICS y de expresiones de otros países que están dispuestos, digamos, a alzar un poquito más el tono que no lo hacían antes contra Israel por el tema palestino, pues están buscando espacios diferentes de conversación. Esto tiene una salida, esto tiene, digamos, una relación que pueda desarrollarse en el tiempo y que le permita a los países árabes y musulmanes de la región, pues, estrechar lazos, por decirlo así, de alguna forma. Pues estas dos como hay para ir cerrando. Pues, bueno, en cuanto a lo que está pasando en Israel, yo creo que hay, la vida sigue, así de sencillo, y esto hay que ser muy, muy, digamos, ser em, crudamente sinceros. Y es creo que es evidente que en ciudades como Tel Aviv la única preocupación básicamente tiene que ver con los rehenes, y uno la entiende, las pobres familias, ese es un sufrimiento inenarrable, pero pues en términos generales yo tengo la impresión de que en Israel no hay solidaridad respecto de lo que está pasando con sus vecinos, salvo algunas comunidades que yo creo que han sido muy solidarias, se han opuesto, han hecho resistencia, pero cuando uno mira las últimas votaciones que ha habido en Israel, esta supremacía de la extrema derecha en Israel, partidos como Noam, sionista religioso, hogar judío, viene de las urnas. Obviamente yo creo que hay medios de comunicación como Haaretz y Jerusalem Post que son muy críticos, pero en términos generales yo creo que a la sociedad no le importa lo que está pasando en Gaza. Y lo único que la ata a la situación gazatí es la situación de los rehenes. Es decir, la gente que está protestando en Israel no está protestando para que se detenga el genocidio. La gente que está protestando en Israel está protestando porque hay una guerra que fracasó. La gente que está protestando es para que liberen a los secuestrados. Pero en realidad, Israel lleva 20 años, al menos deberían ser más, pero digamos que 20 años bajito de apartheid, 30 si uno mete la existencia de la ANP, y pues básicamente hemos visto una sociedad que se ha movilizado más cuando le tocaron a la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo digo, las manifestaciones más grandes en la historia de Israel no han ocurrido a raíz de lo que le ha hecho ese Estado en nombre de esos ciudadanos a los palestinos. Entonces yo digo, pues la posición de algunas ONG como B'Tselem es admirable. Las más organizaciones que han sido sometidas
a señalamientos de apátridas, vendepatrias, vendidos, proárabes, terroristas, etcétera. Entonces, hay sectores que yo creo que han asumido una lucha que es muy loable, que es admirable, pero yo lo que creo es que hay una negación. Aquí no está pasando nada. Luego, yo el viernes hablé con un periodista, no, ahorita estaba buscando el nombre y no lo encontré, Ofen, que es un periodista judío catalán, y él decía algo que me pareció llamativo y decía, la gente en Israel no tiene acceso a buena parte de la información que tienen, por ejemplo, en Europa sobre las violaciones, porque acá hay un control estricto del Estado en eso. Entonces también puede ser que, asumado al negacionismo, también haya un poco esta idea de control, de que no se conozcan las imágenes, esas imágenes más crudas que hemos visto, por ejemplo, de esto que pasó en la ciudad de Gaza, cuando masacraron a la gente haciendo cola para comer, la gente no las ha visto. Pero pues yo sí pensaría que hay yo por lo menos estoy enormemente decepcionado de una sociedad que, y estoy de acuerdo con Manuel, que se reivindica como demócrata, pero pues hermano, si tú eres demócrata y están matando a un pueblo en tu nombre, o sea, ayer es tarde, hay que salir a la calle a tumbar al manquista. Entonces, si Netanyahu está ahí es porque la gente lo quiere, o porque la gente lo tolera. En cualquier democracia occidental, Netanyahu estaría bajo, pero no solamente por corrupción, por una sola de las cosas asquerosas de las que hemos hablado acá que le han hecho a los palestinos. Y el tipo está ahí como si nada. Las Eh, reacciones, por ejemplo, que estábamos hablando antes, perdón, las reacciones que estamos hablando antes de judíos, de los judíos jóvenes y el apoyo que está teniendo, digamos, en las universidades de Estados Unidos, pues eso sí, yo es le una creo es que respuesta, digamos, que uno yo te, estoy- esperaría que ver en Israel, ¿no? yo te hablo de la ciudadanía israelí, de los ciudadanos israelíes. Yo creo que los judíos, esto es cuento, y los judíos desde hace rato rompieron con Netanyahu. Cuando Netanyahu fue a Italia, antes de todo este rollo del 7 de octubre, los judíos salieron a marchar en contra de la presencia de Netanyahu. Cuando Smotrich fue a hablar, el ministro de Finanzas, a Nueva York, hay una carta de judíos que le pedían a Biden, a ese señor, niégale la entrada. Biden no lo recibió por esa carta, una carta de cientos de judíos diciendo, no en mí, no, y estoy hablando antes del 7 de octubre, antes de los hechos horrendos que ocurrieron post. Entonces, el mundo judío, yo creo que hoy hay una ruptura y yo por eso también digo, me duele tanto el antisemitismo, porque yo creo que hoy hay muchos judíos en el mundo que simpatizan con las críticas a Israel, que no hablan porque hay mucha autocensura. Acá lo hemos visto en redes en Colombia. Acá lo hemos visto. A los judíos que medio digan algo y entonces le dicen, usted no es, usted es una traidor, usted es un traidor. Entonces yo hablaba más de la sociedad israelí en Israel, que me parece que es una sociedad, a mi juicio, apática. Es una sociedad, en ese sentido, moralmente miserable. Y es una sociedad que es la que tiene en sus manos la llave para detener esto. O sea, el genocidio lo puede detenerlo también Estados Unidos, pero la gente que en este momento vive en Israel podría detenerlo y no lo han hecho. Y los lazos, yo creo que el mundo árabe murió, es decir, el mundo árabe, el panarabismo hoy es imposible, y es imposible y en eso no tiene nada que ver Israel, no le echamos la culpa, tiene que ver con estas divisiones de las que hablábamos entre sunitas y chiitas, tiene que ver con la irrupción de potencias hoy que no son árabes como Turquía, como Irán, tiene que ver con el desastre de los liderazgos árabes que se cayeron todos. Eh, Bouteflika, Ben Ali, Al-Assad, Gaddafi, Mubarak, no quedó un solo líder árabe con cabeza y hoy los liderazgos son liderazgos no árabes, como en el caso de Erdogan, que yo creo que es uno de los grandes ganadores por lo que está pasando, los ayatollah, Ibrahim Raisi, es decir, ahí yo la verdad soy muy escéptico respecto del liderazgo que pueden ejercer los árabes, salvo en los casos de esta diplomacia petrolera, del poder blando, que es más una suerte de medio diplomacia deportiva de Qatar y Arabia Saudí, pero pues eso es nada, eso yo, digamos, soy muy escéptico respecto del impacto real que tiene en la geopolítica. Sí, yo quería agregar un ejemplo y hacer, yo creo que la última pregunta, las dos últimas preguntas para terminar. Y es que un ejemplo, tú hablabas de la comunidad judía antes, pero otro elemento que puedo ver de ruptura es como también Benjamin Netanyahu está tratando de todas las formas de obligar a los judíos ortodoxos a ir a prestar servicio militar y de ir a hacer esas cosas, ¿no? Y lo hemos visto en imágenes de cómo la fuerza de Israel golpea a los judíos en las calles, ¿no? Entonces creo que eso es otra muestra de ese rompimiento y de una manera de Netanyahu involucrarlos obligados a tomar las armas, a cometer algo que ellos no quieren. Y creo que eso es un ejemplo muy, muy también muy diciente de esa ruptura. Eh,
Mauricio, para terminar, digamos que la primera pregunta va encaminada. ¿Consideras que en los próximos, yo sé, nosotros como internacionalistas claramente no tenemos una ¿cómo se llama? Una bola de cristal, Una bola que ¿cierto? está. Pero bueno, ¿crees que esta situación se congela? Es decir, los factores que podemos ver involucrados en el Los escenario, escenarios. puedes ver que de pronto un Irán, esto, o sea, es decir, ¿aumenta las tensiones en la región? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, actores como China, Estados Unidos, Rusia o papeles del sur global, ¿qué papel podrían jugar acá? Sí, pues en cuanto a lo primero, yo creo que pues efectivamente no va a haber más escalamiento. Es decir, yo creo que todos teníamos la duda cuando veíamos el lanzamiento de cohetes de los hutíes, de Hezbollah y todo eso, de si finalmente sí iba a haber una guerra regional. Me parece que eso quedó descartado con todo este triángulo de ataques, de la sede iraní en Damasco, luego la lluvia de drones sobre Israel y la respuesta israelí. Me parece que nos mostró un poco, hasta aquí llegamos. Esto es lo máximo y la verdad salió tan mal que yo tengo dudas de que eso se repita. Y le salió también a Irán y los iraníes dicen, digámoslo así, este empate a nosotros nos conviene, es decir, es un empate valiosísimo. Entonces, yo ahí pensaría que no va a haber más escalamiento. En cuanto al papel de China, Rusia, Estados Unidos y demás, yo no creo que Estados Unidos se pueda reponer de esto. O sea, me parece imposible y me parece algo similar en el caso de los europeos. Los europeos tienen en su haber el tema de Ruanda, los gringos también, lo que pasa es que la gente no se acuerda, los gringos no quisieron, habían intervenido en Somalia, y cuando llega el 94, pero como Estados Unidos no tiene la carga colonial, entonces la gente fue mucho más condescendiente que, por ejemplo, con Francia. Bueno, y además Francia tuvo un rol directo, hay que decirlo. Eh, pero ahora el rollo es que Estados Unidos tiene la carga de Afganistán 2001, Irak 2003, Francia, Reino Unido, la OTAN en Libia 2013. Entonces, yo tengo la impresión de que no se van a poder recuperar de esto. Es decir, mañana, si hagamos de cuenta que mañana Israel libera a los secuestrados en una operación comando y listo, ya, o sea, listo, Netanyahu puede que se salve frente a los israelíes y los israelíes van a aplaudir a su ejército. Pero, y lo de Can Yunes que tú acabas de mencionar, y la montaña de niños y la gente desconectada y Shifa, bombardear el campo de refugiados de Jenin. Muchas tú dices, ya no ha habido tal grado de complacencia de estas grandes potencias, sobre todo las de Occidente, y para colmo de males, algo que no hemos hablado, no hemos tenido la oportunidad, puedes compararlo el doble rasero con Ucrania. Es que hay Claro, claro. declaraciones, la gente sube en Twitter, cosa muy inteligente, von der Leyen diciendo, esto es un crimen de guerra en el caso de Putin, y en el caso de Gaza, una cosa que se ha repetido todos los días, silencio. Entonces uno dice, pues, pucha, esta gente, insisto, pueden mañana ganar la guerra, que para Israel ganar la guerra es acabar con Hamas, es imposible, pero es en el sentido práctico que yo creo que es posible. No sé si sea muy posible, no sé si sea muy probable, pero me parece que es posible rescatarlos. Eso sí, después de que uno vio jaque, uno dice cualquier cosa puede pasar. Entonces yo digo, aún Israel ganando la guerra, en términos tácticos operativos, no la va a ganar políticamente. O sea, ya la perdió, no hay nada que hacer. Así mañana nos levantemos y amanezcamos con esos 200, 150 rehenes liberados, ya el daño que le han hecho a los palestinos, a la humanidad, lo que dijo ahorita Andrés, la islamofobia, arabofobia, etcétera. Entonces yo pensaría que eso va a contagiar a Estados Unidos y el sur global, con eso pues cierro, yo pensaría que el sur global, pues, este es el momento del sur global. El otro día, dicho, lo hablábamos con Jerónimo. Eh, yo creo que el sur global ha marcado la pauta. Es el sur global el que montó el caso para la protección de los Rohingya. Es el sur global el que está montando este caso para que sean juzgados o los individuos, en el caso de la CPI, lo que ha hecho México y lo que ha hecho Chile, o para que Israel como Estado, alguien diga, sí, violó la Convención del 48, Sudáfrica. Entonces, ya no es la justicia de los ganadores, o sea, ya no es Estados Unidos en Dayton diciendo a los yugoslavos, bueno, ustedes perdieron, vamos a crear el tribunal penal y ustedes los vamos a, entonces el niño que van a regañar y que se someta a castigo, sino que esta vez es la justicia surgida, es el sur global diciendo, pues nosotros no tenemos armas nucleares, pero tenemos el derecho. Y el derecho es tan valioso y tan poderoso hoy como el arma nuclear, porque Israel la tiene. Y me parece que
de nada le va a servir. Entonces yo la verdad creo que estamos ante una ruptura, no creo que sea, no creo que mañana Sudáfrica vaya a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, tampoco me embriago de optimismo, pero sí creo que estamos en una ruptura que le ha dado un protagonismo inédito al sur global que obviamente antes no tenía. Bueno, no, Mauricio, yo creo que ha sido un podcast muy agradable, con muchos elementos históricos de actualidad, de mucha reflexión, además yo creo que estos podcasts tienen ese objetivo, no solamente democratizar el conocimiento, no solamente pluralizar los puntos de vista, sino también invitar a la reflexión en estos asuntos que además tocan las fibras de la humanidad, aunque a pesar que a muchos no les toque esa fibra. Mauricio, de verdad muchas gracias por estar con nosotros en Aldea Mundial. Te estaremos invitando, molestando. Sé que tienes una agenda bastante ocupada, pero No, no. muy agradecido siempre que estés con nosotros, Andrés. Sí, muchas gracias, Mauricio. Esta es tu casa, siempre para colaborar y cualquier cosa estamos ahí. Para todas las personas que nos están oyendo, pues muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo por parte de ustedes en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast. Recordarles que, pues que nada, síganos, escúchenos, compártanos. Y pues nada, los invitamos a dentro de 15 días a un nuevo programa acá en Aldea Mundial analizando lo que sucede en el mundo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo.